circulación sanguínea. Perfecto, eso es cierto. Pero también sabemos que la glucosa 6-fosfato en el músculo inmediatamente ingresa en glucólisis y el producto va a ser piruvato. Pero como el músculo no necesita energía, entonces se va a producir, va a continuar este piruvato a lactato y vamos a entrar en el ciclo de Cori. Entonces, en estas situaciones funciona también el ciclo de Cori. Entonces, vamos a tener una degradación del glucógeno hepático, pero también del glucógeno muscular. Y por supuesto, se va a activar también la lipólisis. ¿Qué pasa con el cortisol y todos los glucocorticoides? En esta situación, pues, eh, va a promover la gluconeogénesis hepática y va a actuar como una molécula que se opone a las actividades de la insulina, de manera tal que estos glucocorticoides son moléculas antagonistas de la insulina, es decir, que se oponen al, a las acciones de la insulina y más bien van a favorecer la resistencia de los tejidos periféricos a las acciones de la insulina. Es decir, que van a evitar que esta insulina actúe a nivel de sus células blanco y esta insulina no pueda provocar una disminución en los niveles de glucosa. Y finalmente tenemos a la hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento también tiene una función antiinsulínica y va a evitar que la insulina funcione, pueda unirse a sus receptores en las células blanco de manera tal que reduce la capacidad de los tejidos periféricos para poder captar glucosa. Entonces, esto es lo que corresponde a la regulación hormonal. No es la única forma de regular los niveles de glucosa. ¿Qué otras? Bueno, aquí tenemos un resumen esquemático de lo que acabamos de mencionar, sobre todo con las dos hormonas reguladoras. Cuando existe un aumento en los niveles de glucosa, niveles altos de glucosa, estos niveles altos de glucosa eh, son captados por el páncreas, por las células beta pancreáticas y van a provocar la liberación de insulina. ¿Dónde tiene acción insulina? Tres tipos de células. En la célula hepática, en la célula muscular y también en la célula adiposa, lo que va a provocar que los niveles de glucosa bajen. ¿Qué sucede si tenemos niveles bajos de glucosa? Esta disminución de glucosa también va a informar principalmente al páncreas, debido a que las células alfa pancreáticas, al sentir que existe una deficiencia de glucosa, van a provocar la liberación del glucagón. Y sabemos que el glucagón va a actuar principalmente sobre el glucógeno hepático, lo que va a provocar que los niveles de glucosa nuevamente suban a nivel de circulación sanguínea. Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a ver cuáles son los otros tipos de regulación de los niveles de glucosa. En primer lugar, tenemos la regulación por hormonas, que ya la hemos visto. En segundo lugar, tenemos una regulación alostérica y energética. Sabemos que las enzimas que se encargan de regular los niveles de glucosa eh, tienen también una activación alostérica. Es decir, que la relación que existe entre la cantidad de adenosín trifosfato y la cantidad de adenosín monofosfato va a regular a las enzimas
clave. Es principalmente, bueno, la fosfofructosinasa, que va a provocar ya sea un aumento o una disminución de la fructosa 1,6-bifosfato. Perdón, aquí hay un error. Es la 1,6-bifosfato. Es decir, que no va a permitir que la fructosa 1,6-bifosfato se rompa, se eh, sí, se parta en dos y tengamos por un lado la síntesis del gliceraldehído y también la síntesis de, eh, ay, se me ha ido el nombre, el gliceraldehído y de la dihidroxiacetona. Entonces, obviamente, esto va a provocar, ¿sí? Ya sea que la glucosa 6-fosfato, como no puede degradarse, entonces favorezca a la gluconeogénesis o favorezca a la glucólisis, dependiendo si tenemos un exceso de fructosa 1,6-bifosfato, esto va a estimular la glucólisis. Es decir, tengo demasiada cantidad de glucosa, ya no puedo almacenarla y por lo tanto, pues tengo que degradarla. Pero si esta disminuye, entonces vamos a favorecer la síntesis de nuevas moléculas de glucosa. Esto es regulación alostérica, que ya la hemos estudiado en cada una de las vías metabólicas. ¿Qué más tenemos? Tenemos pues la regulación integrada según el estado nutricional. Es decir, que tenemos dos estados, un estado postprandial y un estado de ayuno, o lo que podríamos decir, un estado en el que los niveles de glucosa son altos. ¿Por qué? Porque acabamos de consumir alimentos y también los niveles de insulina son altos, de manera tal que se van a activar las vías metabólicas de la glucólisis, de la glucogénesis, de la lipogénesis. Es decir, que todas estas vías van a estar activadas. ¿Y cuáles van a estar inhibidas? Pues las de formación de glucosa, la gluconeogénesis y la glucogenólisis. Mientras que en estados de ayuno, cuando los niveles de glucosa son bajos, vamos a tener un aumento de glucagón. ¿Y qué va a hacer el glucagón? Lo contrario, me va a activar las vías que me liberan o que me sintetizan glucosa, es decir, la glucogenólisis y la gluconeogénesis, mientras que van a estar inhibidas las vías que utilizan glucosa, que son la glucólisis y la glucogénesis. Entonces tenemos tres mecanismos que nos regulan los niveles de glucosa: la vía de las hormonas, la vía de la regulación alostérica y la vía de la regulación integrada al estado nutricional. No sé si está comprendida esta primera parte. ¿Por qué es importante conocer estas tres vías de regulación de la glicemia? Debido a que alteraciones en la regulación de la glicemia van a provocar patologías frecuentes. Y por un lado tenemos la diabetes mellitus, tanto tipo 1 como tipo 2. Vamos a ver que en la diabetes mellitus tipo 1 tenemos un déficit absoluto o una resistencia periférica a las acciones de la insulina. O podemos tener lo contrario, hipoglicemias. ¿Por qué? Por una falla en la contrarregulación hormonal o en presencia de problemas neoplásicos a nivel del páncreas, que se conocen con el nombre de insulinomas, o en el caso de pacientes diabéticos, pues como consecuencia de una sobredosis de la insulina.
Entonces vamos a tener, el paciente va a ingresar en hipoglicemia. También vamos a tener otras alteraciones como el síndrome de resistencia a la insulina, que va a provocar un síndrome metabólico u obesidad. Y finalmente ya conocemos los errores congénitos del metabolismo de los carbohidratos, como las glucogenosis o defectos enzimáticos de las hormonas que me sintetizan glucógeno o que me sintetizan glucosa a partir de otro tipo de moléculas diferentes a los hidratos de carbono. Entonces, esta es la importancia de conocer cómo se regulan los niveles de glucosa. Muy bien, entonces ahora vamos a pasar a lo que se conoce con el nombre de ciclo alimentación-ayuno. ¿Por qué es importante el ciclo alimentación-ayuno? Es importante debido a que el metabolismo energético humano tiene un ajuste dinámico, ¿sí? Y que va a permitir la disponibilidad de glucosa mediante principalmente pues la ingesta de hidratos de carbono. Entonces, clínicamente vamos a tener dos estados. Un estado de alimentación en el que aumentan los niveles de glucosa circulante y se estimula la síntesis de de glucógeno, la síntesis de grasas y la utilización de la glucosa. Mientras que en el otro extremo tenemos la situación de ayuno. Como consecuencia de que hemos almacenado glucosa en forma de glucógeno, entonces podemos nosotros reponer los niveles de glucosa en circulación sanguínea. Y vamos a tener activada la glucogenólisis, la gluconeogénesis, la cetogénesis y la proteólisis. Y hemos hablado, cuando hablamos de proteólisis, pues obviamente estamos hablando también en el músculo de la utilización de la alanina para la síntesis de glucosa. Esto lo hemos denominado ciclo alanina-glucosa o glucosa-alanina, también conocido como el ciclo de Cahill. ¿Cuáles son los niveles de referencia con relación a la glucosa? De 70 a 110. Luego de la ingesta, si todos estos mecanismos de regulación funcionan adecuadamente, los niveles de glucosa no deberían superar 200 miligramos por decilitro. Mientras que en situaciones de ayuno, si todos estos otros sistemas de regulación de la glucosa funcionan adecuadamente, la glucosa no debería estar por debajo de 50 miligramos por decilitro. Aquí tenemos otra imagen que la vamos a acercar, que justamente nos habla de los niveles tanto de insulina como de glucagón. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Obviamente, aquí tenemos el nivel de glucosa, ¿sí? Y cuando nosotros tenemos un nivel de glucosa elevado, pues ¿quién actúa? Actúa la insulina. Y la insulina va a estar pues súper alta. Pero ¿qué es lo que sucede cuando los niveles de glucosa son bajos? El glucagón es el que va a estar elevado. De la misma forma, cuando la insulina está alta, los niveles de glucagón son bajos. Entonces va a haber un sistema de regulación que va a provocar que la insulina suba y el glucagón baje. O que suceda lo contrario, que los niveles de glucagón estén altos y que los niveles de insulina se encuentren bajos. Entonces, este es el objetivo
de regular los niveles de glucosa. No sé si está comprendido. Que esta clase iba a ser una clase de repaso de todo lo que ya hemos visto bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede en el estado alimentario, en el estado postprandial, en los niveles de glucosa. Y este aumento en los niveles de glucosa va a provocar que el páncreas libere insulina. ¿Y qué es lo que va a hacer esta llegada de nutrientes? En primer lugar, no nos olvidemos de lo que sucede a nivel del intestino. Entonces, esta llegada de nutrientes al intestino va a provocar la estimulación de receptores intestinales que van a provocar a nivel intestinal la liberación de las incretinas. No nos olvidemos de las incretinas. ¿Y qué van a hacer las incretinas? Lo que van a hacer es potenciar la secreción de insulina pancreática. Ya les había mencionado que habían hecho un estudio en el que se administraba al mismo paciente una cantidad de glucosa vía oral y se calculaba la cantidad de insulina, se medía la cantidad de insulina y se le administraba vía parenteral, obviamente en otro día, la misma cantidad de glucosa, pero los niveles de insulina eran más bajos. Entonces se creía que el intestino también producía insulina. Después se ha comprobado que el intestino lo que libera es incretinas. Y estas incretinas van a mandar un mensaje al páncreas para que el páncreas también libere insulina. Entonces, por ese motivo es que cuando nosotros ingerimos glucosa, los niveles de insulina siempre son más altos que cuando nos administran glucosa vía parenteral. Muy bien. ¿Qué funciones tiene la insulina? Pues la insulina tiene una función anabólica, es decir, que va a provocar la síntesis de otras moléculas. Ya sabemos que esta glucosa va a ser utilizada por el cerebro y por las células del sistema nervioso central, al igual que por los eritrocitos, y se va a producir glucólisis. Esta glucosa va a ser almacenada en las células adiposas en forma de triacilgliceroles. Esta glucosa va a ser almacenada en el músculo en forma de glucógeno hepático, o perdón, muscular. Y también a nivel del hígado, pues se va a formar la glucosa, perdón, el glucógeno hepático. Entonces, de esta manera, vamos a tener una disminución en los niveles de glucosa. Este estado postprandial puede durar o puede estar activo alrededor inmediatamente después de consumir los alimentos, es decir, desde las 0 horas después de haber ingerido los alimentos, y puede durar hasta 6 horas. A partir de este momento, esto depende mucho de la cantidad de hidratos de carbono consumidos. A partir de este momento tenemos lo que se conoce con el estado posabsortivo. Y tenemos dos situaciones, el ayuno temprano, que se produce entre las 6 y las 12 horas. ¿Qué es lo que sucede de ayuno, obviamente? ¿Qué es lo que sucede en este ayuno temprano? Pues vamos a tener hormonas dominantes, va a haber una liberación pancreática de glucagón. Entonces, las células pancreáticas van a liberar el glucagón y este glucagón va a llegar al hígado
y en el hígado se va a producir la degradación del glucógeno hepático. Es decir, que el hígado va a mantener la glicemia. Posteriormente va a comenzar a este proceso de glucogenólisis va a mantener en un 75% los niveles de glucosa circulantes. Posteriormente actúa la gluconeogénesis, pero en este ayuno temprano prácticamente no tiene ninguna actividad importante. ¿Sí? Va a ser una gluconeogénesis incipiente. Va a iniciar la lipólisis, por supuesto, los triacilglicéridos van a comenzar a degradarse con el objetivo de liberar, por un lado, glicerol, pero también ácidos grasos. Y vamos a tener una reducción del uso de glucosa por los tejidos independientes de insulina. Es decir, que el cerebro va a disminuir su capacidad de utilizar glucosa, pero va a comenzar a utilizar los cuerpos cetónicos. Una alteración en este metabolismo de ayuno temprano, tenemos a la glucogenosis tipo 1. ¿Por qué? Porque sabemos que en la glucogenosis tipo 1 hay una deficiencia de la glucosa 6-fosfatasa, que evita que la glucosa 6-fosfato sea convertida en glucosa libre. Entonces, la glucosa se sintetiza, se libera a través de la glucogenólisis hepática o se sintetiza a partir de la gluconeogénesis, es liberada a circulación sanguínea y permite que los otros tejidos puedan utilizar la glucosa. En el músculo se van a activar los ciclos de Cori y también los ciclos glucosa-alanina o ciclo de Cahill. Y finalmente, para terminar rápidamente antes de que se corte nuestra clase, vamos a ver qué sucede en el ayuno prolongado. El ayuno prolongado es de más de 12 horas y puede estar 1, 2, 3, 4 días o más. No nos olvidemos que podemos estar varios días sin consumir alimentos, pero menos de 3 sin consumir agua. Entonces, ¿qué es lo que sucede en el ayuno prolongado? En el ayuno prolongado, pues los niveles de insulina son muy bajos y los niveles de glucagón son muy altos. Pero además tenemos liberación de cortisol que también va a provocar niveles de glucosa niveles de glucosa que traten de mantener los niveles de glicemia. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Ya vamos a tener una glucogenólisis agotada y va a comenzar a funcionar la gluconeogénesis tanto hepática como renal, utilizando como vías de liberación de glucosa al lactato, al se me olvidó, no lo veo, al lactato, al glicerol que proviene de los cuerpos cetónicos, o perdón, al glicerol que viene de los triacilglicéridos y también a la alanina. Liberación de los triacilglicéridos va a la liberación del glicerol, sino que los ácidos grasos, al no poder ingresar al ciclo de Krebs, pues nos formen cuerpos cetónicos. Y estos cuerpos cetónicos van a ser empleados por el cerebro, de manera tal que vamos a tener una pólisis sostenida. ¿Cuáles son los cambios bioquímicos claves? Pues génesis hepática, glucosa. Ya sabemos cuáles son los sustratos para esta gluconeogénesis: el glicerol, el lactato y los aminoácidos glucogénicos. Y dentro de estos tenemos a la alanina y tenemos al glutamato.
También va a estar muy activa la cetogénesis, con la producción principalmente del acetoacetato y del beta-hidroxipiruvato a partir de la acetilcoenzima A, que es incapaz de iniciar el ciclo de Krebs debido a que el oxalacetato pues está formando glucosa. Entonces es muy importante. La lipólisis sostenida con una movilización continua tanto del glicerol como de los ácidos grasos. Vamos a tener una disminución de la tasa metabólica basal de manera tal que tengamos una alteración a nivel de las hormonas tiroideas, ¿sí? Vamos a tener una disminución de la triiodotironina, de la T3, y un aumento de la T4, que es la tetraiodotiroxina. Y finalmente, vamos a tener una reducción de los transportadores GLUT4 de manera tal que esta cantidad de glucosa que está en circulación sanguínea no pueda ingresar al músculo ni al tejido adiposo. Entonces, siempre hay transportadores, pero en poca cantidad. Y este ayuno prolongado va a reducir prácticamente a cero el nivel de transportadores GLUT4. ¿Dónde? En el músculo y en el tejido adiposo. No sé si está comprendido hasta aquí. En cualquier momento se nos corta la clase a través de Zoom. Por favor, díganme si está comprendido y a partir del día lunes, pues hablaríamos ya del metabolismo durante los procesos de estrés. Sí, doctora. Muy bien. Recording stopped. Muy bien. Muchísimas gracias entonces por haberse incluido, por haber ingresado a nuestra clase y el día lunes continuamos con el metabolismo durante los estados de estrés. Tengan un lindo fin de semana y cuídense.